misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamada. Paz en la adversidad, las olas caen.
tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tu vivo está, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hola Fuente, ¿cómo están? Qué padre saludarles y estar con ustedes aprendiendo más de lo que Dios tiene para nosotros. Exactamente, mi nombre es Eric, mi esposa Idalid, y hoy vamos a compartir con ustedes algo sobre nuestras finanzas que encontramos en el libro de Jeremías. Se encuentra en Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Jehová. Por lo tanto, ¿qué debo buscar? ¿Bendiciones o confiar en Jehová? Confiar en Jehová. Confiar en Jehová. Creo que a veces invertimos estas cosas, buscamos bendiciones, pero se nos olvida que es una consecuencia de la confianza en Dios. Sí. Cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Wow. Un árbol con raíces profundas no tiene problema en tiempo de sequía. Sí, No tiene problema en tiempos difíciles, porque sus raíces van hasta adentro. ¿Y sabías algo? Que aunque no esté lloviendo aquí arriba, hay agua acá abajo. Es por eso que los pozos los abren, deben cavar, deben abrir un hoyo, porque en la tierra hay agua, y árbol que tiene raíces hasta abajo es árbol que siempre tendrá agua. Y tú y yo, cuando tenemos confianza en Dios, aunque por fuera las cosas no están bien, tal vez la economía de la nación no está en su mejor punto, en su mejor momento, pero si mis raíces están en la palabra, siempre Dios se preocupará por mí. Amén, amén. Pues vamos a orar por ti, que Dios te bendiga esta semana, que Dios pueda traer bendición a tu vida y que tu confianza esté puesta en Él. ¿Está bien? ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos, porque sé que nuestra vida, nuestro futuro está en tus manos. Y donde hay confianza en ti, mis raíces, mi fe, llega en lo profundo de la palabra y en tu presencia. Siempre habrá agua para mí, sustento y recursos. Gracias, Padre, porque tú te cuidas de nuestras vidas, nuestra economía y nuestro sustento. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola amigos de Fuente, ¿cómo están todos? Hola, están, me imagino que en casa o en el trabajo, espero que ya no en el trabajo, pero este martes con nosotros en Fuente en Línea nos encanta tenerlos. Sí, cada martes es algo tan especial y hoy vamos a estudiar el libro de Jeremías, que es un libro muy profundo, muy poético, muy profético, un poco triste, porque pasan tragedias en este libro, pero a la vez vas a encontrar esperanza en este libro. Así que acompáñenos a ver el video de Jeremías con nosotros. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita quien vivió y trabajó en Jerusalén durante las décadas finales del Reino del Sur en Judá. Fue llamado como profeta para advertir a Israel acerca de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios con su idolatría e injusticia. E incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como siervo de Dios para traer juicio sobre Israel mediante la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo. Y tristemente, sus palabras se volvieron realidad. Jeremías vivió durante el sitio y destrucción de Jerusalén y fue testigo del exilio. Ahora, este libro se formó de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de 20 años de Jeremías estar predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a compilar todos sus sermones, poemas y ensayos y ponerlos por escrito, lo cual Jeremías hizo, empleando a un escriba llamado Baruc, quien escribió y compiló todo su material en un pergamino. Ahora, Baruc también compiló muchas historias acerca de Jeremías y unió todas las piezas, y es por esto que este libro se lee como una antología, una colección de colecciones. Todo ha sido organizado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y la gracia de Dios. Así que el libro empieza con Dios llamando a Jeremías para que sea profeta, y le dan una vocación doble. Él va a ser un profeta para Israel, pero también para las naciones. Y sus palabras harán dos cosas: desarraigarán y destruirán, pero también plantarán y construirán. En otras palabras, él va a acusar a Israel y a advertirles del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta apertura resume perfectamente la larga primera sección, capítulos 1 al 24. Es una colección de escritos de Jeremías antes del exilio, y la idea central aquí es que Israel ha roto el pacto con Dios y violado todos los términos de este acuerdo que hicieron, los cuales están escritos en la Torá, y lo han hecho de varias maneras. Han acogido la adoración de todo tipo de dioses cananeos, han construido santuarios a ídolos por toda su tierra, y Jeremías desarrolla la metáfora de la idolatría como adulterio, y usa el lenguaje de prostitución, promiscuidad, infidelidad, para describir cómo Israel ha entregado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han vuelto corruptos, han abandonado la Torá y el pacto, lo que ha llevado a un resultado trágico: injusticia social rampante. Se han aprovechado de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en una clara violación a las leyes de la Torá, y a los líderes israelitas no parece siquiera importarles. Así que un lugar clásico donde todas estas ideas se reúnen es en el capítulo 7. Se le llama el Sermón de Jeremías en el templo. Los israelitas están viniendo a adorar a su Dios en el templo como si todo estuviera bien, pero fuera del templo están adorando a otros dioses, y algunos hasta estaban adoptando las horribles prácticas cananeas de sacrificar niños. Así que Jeremías hace un anuncio muy impopular: el Dios de Israel viene con juicio. Él va a destruir su propio templo y a castigar a Israel, y lo hará enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército a quien Dios va a permitir que conquiste a Jerusalén. Así que mientras sigues leyendo, descubres que él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y así, todo esto nos lleva a una transición, en el capítulo 25. Israel todavía no se ha vuelto de regreso a su Dios, y así, en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos de Babilonia se dirigen hacia Israel y a todos sus vecinos, para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la ira justa de Dios por toda la injusticia e idolatría de Israel. Y Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para entender el diseño del libro, porque todo lo que sigue va a enfocarse en el ataque venidero de Babilonia, primero en Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego en las otras naciones en los capítulos del 46 al 51.
La sección acerca de Israel primero contiene historias de cómo Jeremías rogó a Israel que se volviera, cómo él les advirtió hasta el último minuto, pero los líderes de Israel se mantuvieron rechazándolo. La sección concluye con una larga colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba bajo sitio y eventualmente fue destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo ese tiempo y eventualmente fue secuestrado y llevado en contra de su voluntad a Egipto por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en la mitad, en medio de estas historias oscuras de desastre y juicio, se encuentra una colección de mensajes de Jeremías, mensajes de esperanza para el futuro de Israel. Así que él se toma la predicción de Moisés, que dice que después de que Israel hubiera roto el pacto y fuera enviado al exilio, ver Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo, más bien, él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa, y él dice que Dios un día va a escribir las leyes de la Torá, no en tablas, sino en el corazón de su propio pueblo. Él va a curar su rebelión para que un día puedan verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Y así, un día Israel regresará a la tierra, y el Mesías de la descendencia de David vendrá. Y ahí es cuando todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el verdadero Dios. Así que estos capítulos muestran que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no va a dejar que el pecado de Israel tenga la última palabra, sino que su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas, no importa lo que pase. Después de esto, encontramos una larga colección de poemas acerca de cómo Dios va a usar a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Así que vemos acerca de Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Azor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos son reservados para el final y tratan acerca del juicio venidero de Dios sobre la misma Babilonia. Así que, aunque Dios usó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no apoya su violencia e idolatría, y entonces Babilonia también vendrá bajo el estándar de la justicia de Dios. Así que Jeremías denuncia el orgullo y la injusticia de esta nación también. Ahora, Babilonia incluye mucho estos poemas y nos recuerda a la imagen de Babilonia allá atrás en Génesis capítulo 11. Babilonia se ha convertido en el arquetipo de la nación rebelde, y en su glorificación de riqueza y guerra, Dios va a entregar a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia sacada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta acerca del ataque final de Babilonia sobre Jerusalén, cómo los babilonios destruyeron las murallas de la ciudad y quemaron el templo, y se llevaron las personas al exilio. La historia muestra cómo las advertencias de Jeremías acerca del juicio, en los capítulos 1 al 24, se cumplieron. Pero entonces, el capítulo finaliza con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero de la descendencia de David, y el rey de Babilonia lo libera de prisión, y le muestra su favor y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como el libro finaliza. Así que hay un pequeño destello de esperanza. Y esto evoca las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo, o la promesa de un rey futuro venidero de la descendencia de David. Y aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencias y juicios, las palabras finales concluyen con una nota de esperanza para el futuro, y de eso es que se trata el libro de Jeremías. Y ese fue el video de Jeremías. Sé que les gustó. Como les conté, hay tragedias en este libro de Jeremías, pero también hay grandes victorias, unas palabras increíbles por parte de Jeremías. Y hoy vamos a estudiar este libro, pero antes sí quisiera agradecer a nuestro equipo de producción por todo lo que hacen cada semana para las traducciones y también el doblaje de estos videos. Gracias Omar, gracias Johnny y todas las personas que nos ayudan semana con semana con este proyecto. Muy bien, vamos a entrar. Ok, empezamos libro de Jeremías. El autor Jeremías, la fecha en el 625 al 586 antes de Cristo. Y el tema central del libro de Jeremías vas a encontrarte que no habrá restauración sin un arrepentimiento verdadero. Creo que es el énfasis del libro de Jeremías, que no va a haber una restauración, sino primero no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Está bien? Ahora, palabras claves como es arrepentimiento y restauración. No cambian mucho, pero esas palabras claves dan el encierre a todo el libro de Jeremías.
Ok, bueno, yo lo que quiero hacer es explicarles en dónde queda Jeremías en el tiempo cronológico del Antiguo Testamento. Yo aquí tengo una imagen, no creo que ustedes lo puedan ver. ¿Se los mostramos? Sí, si quieren, a ver si los podemos ver. Yo te voy a voltear mi iPad. No creo que lo puedes ver muy bien, pero aquí hay una imagen sobre el tiempo cronológico del Antiguo Testamento, todos los libros, y en esta imagen vas a ver como Génesis es el primer libro, pero llegando Esdras y Nehemías son los últimos libros del Antiguo Testamento en cuestión de tiempo, y todos los demás libros los vas a encontrar adentro de ese marco, dentro de esa secuencia. ¿Está bien? Y aquí en medio vas a encontrar donde dice cautividad babilónica. Ajá. Esto es muy importante porque a partir de los jueces y los reyes empezaron a haber profecías que si el pueblo no se arrepentía vendría un desastre, una destrucción, que serían llevados cautivos a otra nación o bajo otro imperio, y por fin lo que nunca debió de suceder sucedió. Lo que tanto los profetas habían previsto y advertido, lo malo que no debía pasar, pasó porque había un corazón endurecido. Isaías, lo estudiamos la semana pasada, él lo predijo 150 años antes, dijo: arrepiéntense, cambien, busquen a Dios. No lo hicieron, así que durante el tiempo de Jeremías, lo que los otros profetas ya habían profetizado sucedió durante su vida. Jeremías vio una Israel libre, Judá, Israel libre, y luego también los vio cautivos. Y Jeremías mismo pasó una final muy triste, tal Sí. vez mi esposa ahorita lo va a mencionar. Sí, y mira, Jeremías profetizó en Judá durante el reinado de Josías. Y me encanta porque te acuerdas que Josías, el rey Josías, fue el rey más chico que reinó en todo Israel, y fue el que Dios utilizó para acabar los lugares altos, para que a través de Josías Dios restaurara nuevamente Israel. Pero ¿qué creen? Nuevamente, al morir Josías, en esta época le toca a Jeremías ver cómo el pueblo de Israel vuelve a empezar a adorar a otros dioses, cómo vuelve a ocupar los lugares altos para encontrar a dioses que no era el Dios verdadero. ¿Está bien? Ok, muy bien. Y luego dice, los profetas Isaías y Sofonías precedieron a Jeremías, y luego Nahum, Habacuc y Abdías fueron sus contemporáneos, es decir, vivieron al mismo tiempo. Aunque Jeremías no menciona tal vez a todos ellos, pero cuando lees toda la Biblia de corrido y lo estudias a fondo, las fechas, los nombres, los reyes y todos los profetas, te das cuenta que Jeremías sí tuvo contemporáneos. Quiero que sepas que Dios nunca castigó a Israel sin antes haber enviado múltiples mensajeros con un mensaje de paz y de restauración y de esperanza y de perdón. Y no los envió un año antes, sino los envió cientos de años antes para que fueran bien advertidos, tuvieran tiempo suficiente para recapacitar. No hay juicio sin antes una palabra de esperanza por parte de Dios. Otro ejemplo de esto sería el arca de Noé. Dios mandó a Noé a construir un arca porque el mundo estaba inmerso en maldad. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tardó Noé en hacer su arca? ¿Cuánto tiempo? 100 años. ¿No te hace raro que hayan tardado 100 años construyendo un arca cuando Dios mismo fue el creador de la madera que usaron en el arca? Sí. ¿No hubiera sido más fácil para Noé que Dios le haya dicho, así como hice la madera, ahora te voy a hacer un arca? ¿Por qué? Porque creo yo que tardaron tanto tiempo haciendo el arca, porque creo que Dios quería darle al pueblo tiempo suficiente para arrepentirse y que nadie pudiera decir, es que no supe o no tuve tiempo para arrepentirme. Sí, así es. Así es que, pues bueno, gracias a Dios que Dios siempre nos manda personas
nos toca la puerta de nuestro corazón en momentos en que tal vez estamos desviándonos. Dios siempre ocupa personas, lugares, su palabra para advertirnos de cambiar nuestro rumbo. ¿Está bien? Pero bueno, seguimos con puntos sobresalientes del libro de Jeremías. ¿Está bien? Punto número 1. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatop, al norte de Jerusalén, y lo encuentras en Jeremías 1:1. O sea, él estuvo en una familia donde él inició una parte increíble, hermosa, que fue llamado desde el vientre de su madre y que fue escogido. Y ese es el punto número 2. Si quieres explicarlo, amor. Ok, número 2, fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. No tan solo era una familia de sacerdotes, por lo tanto él conocía muy bien todos los ritos, todo el reglamento de los sacerdotes, pero también Dios desde antes lo escogió, lo predestinó, lo preparó para ser profeta a las naciones. Sí, tercer punto, fue llamado a profetizar cuando era muy joven. ¿Te acuerdas en el capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 6, habla cuando dice Dios, no sé hablar, no sé qué les voy a decir, y Dios dice, no digas que eres joven, porque dirás todo lo que yo te mande. Creo que eso nos reta a todos los jóvenes que somos. Sí. Todos los jóvenes de corazón que andan por ahí. Dios te reta, nunca menosprecies la etapa de tu vida. Dios siempre tiene un destino, Dios siempre tiene un llamado especial para ti. Él quiere usarte. Nunca digas, no sé, no puedo. Dios lo va a hacer en la medida que tú te dejes usar. ¿Está bien? Sí, la edad nunca es un pretexto. Sí, no, para nada. Tu edad nunca es un pretexto. Número 4, Dios le encomendó la misión de ser profeta. Era una encomienda, era una misión, había un encuentro especial entre Dios y él respondió, decidió tomar las palabras, ser usado por Dios, que su edad no fuera problema, que sus inseguridades tampoco, pero ojo, había una encomienda y una misión por parte de Dios en su vida. Sí, punto número 5. Él comenzó su ministerio durante el reinado, ya lo dijimos, de rey Josías, y fue uno de los que expresó su gran dolor en el funeral, dicho en Segunda de Crónicas 35:25. Ahí habla donde Jeremías se conmueve ante la muerte de Josías y le duele porque un gran hombre, un gran rey acababa de morir. Sí, número 6, se le prohibió casarse. Oh, pobre. No quisiera ser Jeremías. No, él está felizmente casado. Sí, exactamente. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Dios lo quería solo para él, para que él pudiera ser un instrumento, tal vez las 24 horas, día y noche, clamando en las calles, en las casas, a un lado del templo, dentro del templo, una voz clamando por arrepentimiento, por un cambio genuino. Sí, ahora punto número 7. Esto es lo que me pega cañón. Mira, el número 7 dice, él nunca logró que alguien se convirtiera. Wow. Fue rechazado por su pueblo, fue odiado, fue golpeado, fue colocado en un cepo, fue puesto en la cárcel, acusado de ser traidor. Creo que Jeremías tenía un llamado bien especial, porque Dios le dijo, harás todo lo que yo te mande, mas no, Dios le dijo, ok, tú a través de ti toda la gente se va a arrepentir, te van a hacer caso y vas a cambiar esta generación. No, creo que algo que sucedió es que él se convirtió en el portavoz de Dios y fue lo único que hizo y lo dejó, más se lo dejó a Dios. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que ser los portadores de Dios y lo demás, Dios tiene el tiempo, la manera de las personas cuando ellos pueden regresar a Cristo. Sí, exacto. Tengo una pregunta para la pastora. Ay, porque siempre me hace preguntas. Yo apenas abrí mi grupo, nadie llegó a mi grupo, fui la única persona. Estoy pensando cerrar mi grupo. Ya no quiero ser líder, ya no quiero tener un grupo. ¿Debo cerrar mi grupo porque nadie está llegando conmigo? Ok, le voy a responder y luego le voy a hacer otra pregunta. No tienes que cerrar tu grupo. ¿Por qué no? Porque tu grupo no depende de que la gente llegue o no llegue. Tu
Tu grupo depende de que tú le hiciste caso a Dios, de que Él utilizara tu vida para que en ese momento, en ese restaurante, en esa cafetería, en tu casa, Dios llevara una palabra. Él va a enviar a la gente y llegue la gente y tú obedeciste a Dios. Pero segundo, ¿qué hiciste para que tu grupo se llenara? ¿Hiciste brownies? ¿Invitaste a la gente? ¿Les dijiste que eran bienvenidos? No, bueno, la mujer es la cocinera del hogar. Ella es la que sabe hacer brownies. ¿Qué tal y hacemos un grupo juntos? Tú y yo. Sí, mi amor. Bueno, seguimos. Bueno, era una ilustración imaginaria. Y el número 8 dice así: su mensaje quebrantó su propio corazón. Esto a mí me habla que el portador del mensaje primero lo debe sentir. No tan solo de dientes para afuera, sino si Dios te da una palabra para tu nación, para tu ciudad, primero debe quebrantarte a ti. Que tú sientas la responsabilidad y el amor por la gente antes de comunicarles ese mensaje. Sí, el punto número 9. Quiso renunciar a su cargo, pero Dios no se lo permitió. Está en el capítulo 20, versículo 9. Quiso decir, Dios ya, sabes, él pasó por la etapa más dura cuando Israel y Judá estaban bien, y cuando viene todo el imperio babilónico, destruye Israel, se lleva cautivo a los de Judá, y él está viviendo todo eso, él está viendo todo eso. Y sabes, yo creo que muchas veces al de haber dicho, Dios, les advertí, no hicieron caso, ya mejor ya, llévame. Pero Dios le dijo, no, todavía te quiero, tu corazón, tu sensibilidad. Y creo que esa es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios va a darnos palabra, pero Él va a hacer su obra. No te desanimes si no has visto el cumplimiento, no te desanimes si lo que le has pedido a Dios, tal vez todavía la gente que has pedido no ha llegado a los pies de Cristo. Tarde que temprano lo va a hacer, solo tú y yo tenemos que permanecer y no tirar la toalla, ¿está bien? Y número 10 dice así: él vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo, pero finalmente él fue obligado a ir con ellos, con el remanente, a Egipto. Se lo llevaron en contra de su voluntad, se lo secuestraron y ahí murió. En Egipto, lejos de casa, fuera de tierra, lejos de su lugar de impacto, de su lugar de nacimiento. Sin embargo, ¿tú dirías que Jeremías fue un profeta exitoso? Pues si piensas, no tuvo conversos, la gente no le hizo caso, pensarías que no. Pero la realidad es que sí tuvo éxito. Exacto, porque nunca calificamos nuestro ministerio según la respuesta de la gente, porque la respuesta de la gente es algo entre ellos mismos y Dios. Dios es quien cambia el corazón y la persona misma es quien responde y reacciona. Lo único que tú y yo podemos hacer es tener fe y ser obedientes con el mensaje que Dios nos ha dado, y lo demás está en las manos de Dios. Así que no te pongas una calificación sobre tu propio ministerio según la reacción de la gente, más bien según la reacción de Dios ante tu obediencia y tu fe. Eso es todo. Y sabes, algo que me encanta también, y casi estamos terminando, es que mucha gente le ha llamado el profeta llorón. Pero no de una manera perfecta. ¿Lloraba en las películas o por qué lloraba? A ver, tú cuéntame. Porque, a ver, te lo voy a pasar de costo gratis. Porque la mayor parte de su vida, él derramó lágrimas. Sí. La mayor parte de su vida, él estuvo derramando lágrimas. ¿Sabes? Dios lo eligió por ser un hombre no perfecto, sino porque era un hombre que tenía un corazón que se conmovía ante la necesidad, porque él tenía unos ojos llenos de lágrimas en el momento de interceder, de orar, de pedir por su pueblo.
Y creo que es un hombre increíble que nos da a nosotros un estándar de que tú y yo podamos ser unas personas que tengamos un corazón sensible a que Dios nos use, no por el éxito que tengamos, sino porque nuestro corazón sea conmovido a la compasión de la gente. Que tú y yo estas semanas, estos meses, nuestro México nos necesita que oremos, necesita que clamemos, necesita que alguien interceda, y creo que tú y yo lo podemos hacer. ¿Está bien? Pues hemos terminado los 10 puntos de Jeremías y vamos a leer algo padrísimo que está en Jeremías 29. ¿Qué, amor? Jeremías 29, voy a leer desde el verso 4 en adelante, así que si quieres tomar tu Biblia, buscar en tu celular o entre tus libros a un lado de tu cama donde guardas tu Biblia. Jeremías 29, 4. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Dios todavía les dio una palabra, aunque estaban ya desterrados. En cautiverio. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Eso ya lo hicimos nosotros, ya tiramos un 10 en esa área. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, o sea, para tus hijos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas, los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia, falsos profetas, falsos maestros. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Por qué no oramos? Para que esto, lo que ocurrió en la vida de Jeremías, también pase a existir y a ocurrir en nuestras vidas. Ser sensible a la voz de Dios, amar a nuestro país, quebrantarnos por nuestra propia generación, es decir, las personas con las que vivo y convivo. Orar por ellos, quebrantarme, pensar en su bienestar, nunca cansarme de predicar la palabra. Nunca desistir, nunca rendirme, siempre ser fiel, orar día y noche por el bienestar de la ciudad en donde Dios te ha puesto, porque los planes de Dios son planes de bien y de bienestar, no de calamidad. Gracias, Padre, porque tus planes para mi vida son planes de bien, planes de bienestar, no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza. Y esto es para mí, para mi esposa, para mi familia, todos los que nos están escuchando, todos los que han puesto su fe en tu Hijo Jesucristo. Hoy te pido, ayúdanos a tener esa valentía y coraje y sensibilidad, estar aferrados a nuestra misión y llamado en este mundo para llevar las buenas nuevas, para llevar el Evangelio y tus palabras a los más necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Les amamos. Nos vemos el siguiente martes. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamada. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad
temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Sopla viento en mí, te adoro a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Mover, las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tu vivo está, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo.